Es como si fuera una Y o una I latina o una J. Esta es como si fuera una H, esta una V y esta otra H, ¿verdad? Y mezclado con el nombre de Adonai decimos Yeh, bueno, este también es como una H o como una J de repente. Yehová. Lo leemos así, ¿verdad? Sería Yehová y termina en H. Nosotros le ponemos el nombre de Jehová, pero no es otra cosa que decir el nombre tetragrama del Señor con las vocales de Adonai diciendo Jehová. Se lee de derecha a izquierda, entonces sería así: Jehová. Y si lo pusiéramos al derecho sería así: Jehová. O Jehová. ¿Qué es el nombre de Jehová? Cuando escuchamos el nombre de tetragrama, es este. Ahí en Proverbios 18:10, acompáñenme, dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. Y tiene 4 letras, al igual que la plataforma, ¿verdad?, de la pirámide. Yud, Hei, Vav, Hei. Yud, I, Hei, H, Vav, la V y la G. Esta es la base para una torre fuerte. Para la torre fuerte de su nombre. Es una pirámide. Torre fuerte es el nombre de Jehová. El nombre de Jehová es como una pirámide. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. ¿Por qué le estoy enseñando todo esto? ¿Qué tiene que ver la pirámide del nombre del Señor con el testimonio de Dios? Fíjense, vamos a la siguiente, por favor. Vamos a Isaías 14, por favor. No, Isaías 14 no. Miren, el nombre de Jehová, hermanos. Vamos a 2 de Pedro 3:10. Estas pirámides vamos a descubrir quién las hizo y para qué. Ya vimos que eso es un memorial del nombre de Jehová, pero vamos a ver 2 de Pedro 3:10. Y les voy a decir por qué es importante para nosotros en México las pirámides y qué tiene que ver con Dios y con su nombre. Segunda carta del apóstol Pedro 3:10. Dice su palabra, ¿lo tenemos? Está hablando de la segunda venida. ¿Cuál es la segunda venida? Cuando Jesús venga para juicio. Eso quiere decir que Él no va a venir por nosotros, ni va a venir a ayudarnos como la primera vez, sino que Él va a venir para juzgar. Y dice la palabra de Dios: mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. ¿Qué va a quedar después de ese día terrible de Jehová? ¿Qué va a quedar? No va a quedar absolutamente nada. Todo va a ser castigado ¿con qué? Con fuego. Y el fuego va a consumir todo. ¿Hasta aquí vamos bien? Esta tierra completamente va a ser consumida por fuego. Miren, en la antigüedad hubo otras creaciones.
Y estas creaciones fueron castigadas. Una de ellas fue castigado con la mar. Y la palabra mar habla acerca de un abismo. Y las criaturas o espiritualmente todos los seres fueron puestos en el abismo de la mar y encerrados en ese lugar. Eso quiere decir que antes no existía la mar, pero ¿qué creen? Cuando se formó el abismo, aquí en la tierra se formó también un mar. Cuando la tierra, después de que vino nuestro tiempo como hombres, cuando el hombre, los hijos de Adán, de Eva y sus hijas, se mezclaron, ¿verdad?, con los hijos de Dios, y la maldad creció en gran manera, Dios trajo un juicio. ¿Cuál fue el juicio que Él trajo? Él trajo un diluvio. Pero antes del diluvio, antes de la lluvia, ¿qué creen que la gente no sabía? Que era llover. Porque la tierra misma se regaba con un vaho en las mañanas que salía de la tierra y no necesitaban de la lluvia. Pero cuando vino el diluvio, por eso a Noé le hacían mucha burla. Por eso a Noé le decían que estaba loco, porque no entendían cómo la tierra se iba a llenar de agua. Pero a partir de ahí, Dios juzgó la tierra con agua, a tal grado que el agua comenzó a destruir todo, a inundar todo y a matar todo. Los únicos que se salvaron fueron los que estuvieron en el arca, ¿de acuerdo? Todos los demás perecieron. Y ahí fue un juicio con lluvia. Pero después, cuando ya a Noé descendió del arca, Dios hizo un pacto con él y le dijo: la lluvia ya no será más por juicio. Voy a hacer un pacto entre vosotros, y puso el arco iris. El arco iris nos recuerda el pacto que Dios hizo con nosotros para no volvernos a destruir por completo con agua. Hablando de eso, en el Popol Vuh y en algunos otros libros que se encuentran en la historia del pueblo en Mesoamérica, hablan acerca de ese diluvio universal. Entonces era gente que tenía conciencia de Dios, que tenía conciencia del castigo que había tenido la tierra a través del agua y del nuevo comienzo. Bueno, cuando pasó todo esto, hermanos, pudimos nosotros ahora disfrutar de la lluvia. Ya no sale el vaho como antes salía, sino ahora viene la lluvia y riega la tierra, ¿verdad? Y aún hay veces que la lluvia es exagerada y viene y trae cierto juicio sobre la tierra, pero ya no es un juicio total. El siguiente juicio que vamos nosotros a ver es el juicio de fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro tiempo nosotros vamos a ser juzgados por fuego. Todos aquellos que caminemos con el Señor, bendito sea su nombre, su fuego de amor no nos va a hacer mal. Al contrario, nos va a purificar y vamos a estar en su presencia y nos vamos a gozar, como cuando el Espíritu Santo viene y nos gozamos. Pero todos aquellos que hayan negado a Jesús, todos aquellos que no hayan querido caminar con Él, todos aquellos que lo hayan negado y se hayan ensoberbecido en sus pecados y en sus maldades, todos ellos sí van a recibir un juicio. Y la tierra completa, como Sodoma y Gomorra, va a recibir un juicio de fuego. Y aquí lo que vamos de leer dice que todos los elementos van a arder. ¿Cuáles son los elementos? Ahora tenemos la tabla periódica con muchos elementos, ¿verdad? Pues ¿qué crees? Que van a arder todos y se va a formar un lago de fuego. Así como hoy tenemos el mar, que lo vemos, y que en los abismos hay criaturas terribles, así también va a haber el día de mañana un mar de fuego, un lago de fuego a los ojos del ser humano, porque va a regresar el ser humano por 1000 años, en el tiempo que se llama el milenio. Y ahí es donde los animales ya no van a pelear entre ellos, en donde el que va a gobernar ya no va a ser Satanás, sino va a ser Cristo Jesús. Y las cosas van a ser maravillosas. Y para que veamos un poquito más acerca de ello, vamos a Isaías 19. Y todo eso que tiene que ver con México, hermanos. Porque, hermanos, la pirámide es importante ya que es un testimonio. Y va a ser un testimonio
del amor de Dios y de cómo un día la serpiente antigua cayó en la tierra, pero recibió juicio. Cristo Jesús triunfó y gracias a eso en el milenio vamos a tener un testimonio de ello. Fíjense, vamos a Isaías 19, por favor. Ojalá vaya tomando nota de las citas, porque de manera particular usted en casa léalo con más, lea un poquito más del contexto de cada cita y disfrute de este estudio, que es un estudio muy bonito. Isaías 19. Isaías 19 nos habla acerca del milenio. Fíjese, dice el 18: en aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablan la lengua de Canaán y que juran por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Eres. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto. Estamos aquí en Isaías 19. Voy a leer otra vez el 19. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y el trofeo de Jehová junto a su término. En mi versión dice trofeo, ¿en alguna otra dice algo diferente? Monumento a Jehová. En la mía dice trofeo. ¿Sabe cuál es el trofeo que va a haber en medio de Egipto para recordar la victoria? Va a ser la pirámide, hermano. ¿Y sabe quién puso la pirámide en primer lugar? No fueron los hombres, fue el Señor Dios, como un memorial de su nombre. Ahora, y aquí hablan de varios pueblos. Habla del pueblo de Egipto, habla de los asirios, habla de los etíopes y habla de Israel. Y estos 4 pueblos, ¿qué creen? Van a servir a Jehová. Y no solamente van a servir a Jehová, van a ser el pueblo de Jehová, pero todos ellos van a ser en el tiempo del milenio. Actualmente Egipto es un tipo del reinado del enemigo, ¿verdad? Del mundo. Pero en aquel tiempo van a ser transformados y le van a servir a Jehová. Sigamos leyendo. Y será por señal y por término a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque a Jehová clamarán a causa de sus opresores, y él les enviará Salvador, príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto. Aquí está hablando porque al final del milenio va a ser soltada la naturaleza del enemigo. ¿Cuál va a ser la naturaleza del enemigo que va a ser soltado? Satanás y el diablo, ¿verdad? Y por eso están clamando aquí. Dice, y harán votos a Jehová y los cumplirán. 22. Y herirá a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, y serán bendición en medio de la tierra. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi. ¿De qué está hablando aquí Jehová? Y habla de Egipto y habla de los asirios. Hoy, pueblos apartados, y va a venir a destruirlos, pero después se van a levantar como un pueblo que teme a Dios. Ahora, esta pirámide va a quedar como un memorial. ¿En dónde? En Egipto. Pero aquí en México, ¿sabe qué es lo que va a quedar? Aquí en México tenemos una pirámide muy hermosa, que es la pirámide de Chichén Itzá. Y cada 21, creo que sí es el 21 de marzo, cada 21 de marzo en esta pirámide se forma una serpiente. Y conforme van avanzando los días, se ve que la serpiente va descendiendo hasta que por completo, miren, aquí se alcanza a ver, ese último eslabón es la serpiente, y al final, de luz, y al final aparece la cabeza de la serpiente. Esto no es casualidad. Claramente esto fue hecho a propósito, y está hecho no conforme a las medidas humanas, sino con las medidas de las estrellas y del cielo, con tal precisión que en esa fecha la serpiente
La luz que figura una serpiente desciende hasta la tierra. ¿Y sabe dónde desciende? En Yucatán. ¿Les suena esto? ¿Les suena que una serpiente descienda de lo alto a la tierra? ¿Sabe qué significa eso? Esto nos habla, vamos a ver estas citas. Isaías 14, estamos en 19, vamos un poquito atrás. Isaías 14, y vamos a ver el versículo 13 y 14. Esta pirámide también va a quedar, hermanos, y va a quedar como un memorial, como un trofeo, dice la palabra antigua, de quién es Dios y de lo que Dios ha hecho con el pueblo humano. Isaías 14, vamos a leer el versículo 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del Aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. 15. Mas tú derribado eres en el sepulcro, a los lados de la huesa. Aquí la huesa es Bor, y es un abismo. Inclinarse han hacia ti todos los que te vieren, te considerarán diciendo, este es el gran varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel, etc. Este ser tan grande y tan maravilloso y tan hermoso, hermanos, se enalteció, quiso ser igual que Dios y recibió un castigo. Dice el mismo Señor Jesús que Él vio cómo fue su castigo. Y vamos a Lucas, por favor. Lucas 10, 18. ¿Será casualidad eso, hermanos? No es casualidad. Y aún esta serpiente que cae a la tierra es venerada como un Dios. Como un Dios, no como Dios. Lucas 10, 18. Y les dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Y después habla Jesús a sus discípulos. Y yo les doy a ustedes potestad de hollar. ¿Qué significa hollar? A ver, oye usted junto conmigo. De hollar eso. Sobre las serpientes y sobre los escorpiones. Sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Amén. Yo veía a Satanás. Sabemos que Satanás tiene cuando cayó con una naturaleza cuádruple. Satanás, diablo, serpiente y dragón. Y cayó con esa cuádruple naturaleza: Satanás, diablo, serpiente y dragón. Cayó aquí a la tierra. Yo no sé si cayó en Yucatán, pero en Yucatán, hermanos, está la pirámide que hace memoria de eso cada año. Cada año. Y cada año lo recuerda cómo desciende. Y ahora descendió para reinar. Obviamente recibió un castigo, pero él se enseñoreó de la tierra. Se enseñoreó de la tierra. ¿Se acuerdan que en el huerto del Edén él maldijo? Él maldijo al tentar a la mujer y después él recibió maldición. Y habla acerca de que él va a morder el calcañar, pero de que también va a ser su cabeza pisada y que él va a ser derrotado. Y otra vez, ¿y qué le dice Jesús a sus discípulos? Ustedes hollarán a esa serpiente que ha caído. Yo les doy el poder de que ustedes, discípulos míos, discípulos de Cristo Jesús, hollen la serpiente.
Porque la serpiente lo que quiere es robar, matar, destruir y engañar. Hermano, ¿y qué tiene que ver eso con México? Todo. Nombre es igual a naturaleza. Nuestra naturaleza como mexicanos, hermanos. Vamos por favor a la siguiente. Yo creo que ya me voy más rápido. Más adelante. Miren, ahí está nuestra bandera, hermanos. Es lo que nos representa y es lo que nos hace que seamos. Ojo, en Yucatán era un pueblo. Y ese pueblo adoró la serpiente. Y decía que era una serpiente emplumada. Pero no es otra cosa que un querubín caído. No es otra, esa serpiente emplumada no es otra cosa que un querubín caído. Ahora este querubín que cayó, hermanos, se enseñoreó no solamente del lugar donde cayó, sino de toda la tierra. Hasta el día de hoy sigue gobernando. Pero también hay una visión profética. También los antiguos tuvieron una visión profética. Dicen que ellos eran nómadas, ¿verdad? Los mexicas eran nómadas. Los que estuvieron en Yucatán son mayas. Los que estaban más al norte eran nómadas. Y estos nómadas, hermanos, andaban buscando un lugar en donde asentarse. Y estaban buscando, ¿se acuerdan que les comenté que ellos sabían que existía un Dios? Ellos empezaron a buscar un lugar donde asentarse y tuvieron una revelación, y no cualquier revelación, que en el lugar, que en el islote donde encontraran un águila hollando una serpiente, primero para que el águila pueda comer la serpiente la tiene que hollar varias veces. ¿Por qué? Porque la serpiente no se deja, hermanos. La serpiente constantemente le está mordiendo, entonces la tiene que pisotear bastantes veces y la tiene que picotear con el pico en la cabeza para matarla o para noquearla. Y después devorando a esa serpiente. El águila no la devora así como se ve ahí, que se la coma toda, no. El águila lo que hace es que le abre las entrañas y le empieza a jalar de adentro y le empieza a engullir como si fuera un gusano. Esa es la forma en la que el águila mata la serpiente. Aquí la ponen así muy con una pata, ¿verdad? Pisando el nopal, con otra pata agarrando el águila y con el pico como mordiendo el cuello de la serpiente. La imagen correcta no es esa. La imagen correcta sería la cabeza de la serpiente en la pata del águila y el águila con el pico arrancándole las entrañas y comiéndosela. Esa es la imagen correcta que debiéramos de tener en nuestro escudo. No es así, pero bueno, tenemos esa, ¿verdad? Nosotros somos una tierra y un pueblo en donde en la antigüedad se levantaron guerreros muy valerosos y se levantaron guerreros águila. Guerreros, ¿por qué guerreros águila? Porque tomaban la naturaleza del águila. Claramente sabemos que nuestro Señor Jesucristo tiene la naturaleza del águila. Sí, amén. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, en el Evangelio de Mateo, toma la naturaleza del Señor Dios de león, de rey, de gobernante, de soberano. Después toma la naturaleza, hermanos, del águila. Después toma la naturaleza del hombre, que es el que piensa, el que razona, el que siente. Y él sabe y nos puede entender porque él también siente como nosotros. Pero después, al lado del candelero, toma la naturaleza del águila, de ese ser que tiene el poder para vencer la serpiente, que tiene la visión al futuro, ¿verdad? De la profecía, que tiene la capacidad de remontarse a las alturas para vencer a sus enemigos. A veces a la serpiente, una de las formas, yo que estuve viendo videos, estuve documentándome mucho para matarlas, cuando está peleando con ella, la serpiente lo muerde y el águila le picotea y la serpiente le muerde y lo pisa y después se quiere ir y la tiene que agarrar y batalla mucho. Pero hay otra forma de matar a la serpiente,
Eso es cuando el águila se remonta a las alturas. El águila tiene la capacidad de levantarse muy alto, hermanos. Arriba, donde está papá Dios. Pero el águila no tiene esa capacidad. El águila es un animal rastrero. Mientras más altura la presión hace que el águila primero se desmaye y después se muera. La serpiente. Y una vez que el águila, la serpiente se muere, hermanos, el águila la puede devorar sin que la serpiente le esté dañando. A veces nosotros peleamos con la serpiente y nosotros somos llamados a ser guerreros, hermanos. Guerreros león, guerreros emocionales, racionales, guerreros águila. ¿Y saben una cosa? A veces lo único que tenemos que hacer es elevarnos a través de nuestra alabanza, a través de nuestra oración. Es no enfocarnos en la serpiente que nos está dañando, sino enfocarnos en el Dios al cual amamos y en gratitud, en alabanza, en bendición, empezar a levantarnos. ¿Ha sentido eso cuando está usted en su oración, que de repente siente como si usted estuviera subiendo? Hasta inclusive hay una alabanza, ¿no? Es que estoy subiendo, ¿cómo va? Yo estoy subiendo. Yo estoy subiendo, pero nosotros estamos subiendo espiritualmente, nos estamos conectando con Dios. Hermano, a veces eso es lo único que tenemos que hacer. Y el enemigo no aguanta, el enemigo se muere o el enemigo se va. A veces el enemigo viene en forma de problema, viene en forma de muchas cosas, hermano. La última forma en la cual en Lucas es como hombre, en Mateo es como rey, en Juan es como águila, y habla en el Evangelio de Juan como águila porque muestra a Dios como el divino, hermanos, como aquel que está por encima de la causa y del efecto. Y Juan siempre menciona a Cristo Jesús como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Y lo último que está en la cabeza, que es el animal más grande y sublime de la naturaleza del Señor Jesucristo, es el buey. Lo más grande que un cristiano puede hacer en su vida es aprender a servir a los demás. Y el Señor Jesús se manifiesta como un siervo, y no solamente como un siervo, sino como un siervo sufriente, como un siervo ensangrentado, como un siervo con los hombros dañados por el yugo de nuestra inmadurez, que no se rinde, sino que camina para perseverar. Nosotros como mexicanos tenemos nuestro lábaro patrio, ¿verdad? Y tiene muchos significados. El águila es una águila mexicana. Y esta águila mexicana, pues es, hermanos, no es como el águila calva de Estados Unidos, sino es un águila café. Es el águila real, gracias. Y esta águila, hermanos, aparece en un nopal. Aquí en México, hermanos, tenemos de todos los ecosistemas, pero gran parte de nuestro ecosistema es una zona desértica donde hay nopales, pero aún los nopales aún dan fruto y alaban al Señor. A veces pareciera que nosotros somos o estamos pasando situaciones desérticas, y a veces pareciera que las situaciones desérticas hacen que nosotros generemos espinas, porque está la cosa dura y nos volvemos espinosos. Pero aún en medio de todo ello, hermano, tenemos la capacidad de dar frutos y de bendecir. Por muy difícil que sea la situación, podemos compartir. Yo he visto los nopales, aquí simplemente cuántas tunas de tantas zonas llegan tan ricas. Y es por la nobleza de este cactus, que no solamente te da sus pequeños nopales, sino que también te da las ricas tunas, y te nutren y te hidratan, ¿verdad? Y te llenan de fibra. El nopal te llena de fibra, la tuna no, ¿verdad? La tuna es otra cosa. Pero es un proceso, hermanos, y es bendición. Después tenemos lo que es, bueno, el águila real. En la parte de abajo es un logotipo, pero aquí lo puse. Ajá. En la parte de abajo hay una imagen, ¿verdad? Que es donde está el nopal, y habla acerca de lo que son las chinampas. Las chinampas eran lugares donde era pura agua,
y en el agua levantaban chinampas con tierras y con hojas para sembrar. Entonces eran como islas flotantes. Esa es una chinampa en donde está posado, y después está este laurel, que no es otra cosa que un símbolo de victoria. México, hermanos, ¿tendrá algo que ver con la Biblia? ¿El pueblo mexicano habrá tenido una revelación de Dios o será pura casualidad? Tenemos la pirámide del sol, y el sol de justicia sabemos que es Cristo Jesús. Tenemos la pirámide de la luna, que no es otra cosa que una sombra de la esposa. Tenemos la pirámide de Chichén Itzá, que habla de cómo la serpiente cayó. Y tenemos el escudo profético de que el águila real va a vencer esa serpiente. Y hermanos, así va a ser. Y esa águila real descendió y nos dejó un mensaje: tú eres mi discípulo, yo te doy autoridad para que tú oyes serpientes. Porque así como cayó la serpiente mayor, que el Señor va a derrotar en su tiempo, también hay un ejército de serpientes que están buscando destruir nuestras vidas. Pero Dios nos ha hecho guerreros, y nos ha hecho un pueblo guerrero, un pueblo de trabajo, un pueblo de esfuerzo, un pueblo que no se rinde. ¿Para qué? Para pelear, para luchar. Pero nuestras armas no son armas carnales, no son armas naturales, sino son armas espirituales. En verdad que el pueblo y la raza por la cual fluye nuestra sangre en esta tierra, hermanos, es una sangre de lucha, es una sangre de trabajo, de esfuerzo, de honra. Y hay una profecía, hermanos, en la cual estamos esperando de que se cumpla. Tenemos la victoria, aunque parezca que el enemigo se ha levantado y es más grande que nunca. Pero muchas veces cuando el enemigo está por morir, es cuando más ruido hace, porque ya no le queda tiempo. Pero Cristo Jesús nos va a dar la victoria. Ahí están los tres colores, ¿verdad? El blanco, se nos habla acerca de la fe y la pureza. Yo les he dicho, hermanos, que nuestro más grande éxito en la vida sea que seamos unos santos para Jehová. Que sea ese nuestro título más grande, santidad a Jehová. Que yo pueda decir, yo soy santo, un santo de Jehová Altísimo. Y no me avergüenzo, al contrario, ese es mi más grande logro. Más allá que un título académico, que un carro, que una posesión económica, es la santidad. Y el blanco, hermano, nos habla de santidad. El verde nos habla acerca de la esperanza, hermanos. Ahora que, ¿se acuerdan que hubo una rachita en donde no llovió y la tierra se puso árida y seca? Y cuando la tierra se empieza a poner así, hermanos, es un símbolo de muerte, porque empieza a faltar el alimento, los animales se mueren y las cosas son muy tristes. Pero cuando viene la lluvia y empieza a reverdecer, es un símbolo, hermanos, de esperanza, y es un símbolo de vida. Eso es lo que viene el Señor Jesús a hacer en nuestra tierra árida, a mandar esa lluvia a tiempo y a poner esperanza y vida en nuestros corazones. Y por último, el rojo habla acerca de la sangre, hermanos. Y habla acerca, en la bandera, tú no lo buscas, hay una página especial de la bandera donde especifican las cosas, y dice, ¿es la sangre? Bueno, primero los católicos dicen, el blanco es la fe en la Iglesia Católica Romana. No. Dicen, México, 100% guadalupano. No es cierto. No. El blanco habla de la santidad y del lino fino, como las cortinas que había en el tabernáculo, y de la santidad al único Dios y verdadero Dios. Bueno, en el color rojo dicen, es la sangre de los mártires que han dado su vida por México. Es cierto, hay gente que ha dado la vida por México. Hay gente que ha derramado su sangre peleando por México. Y no tiene nada que ver con los personajes históricos corruptos como Hidalgo, como Morelos, como... La historia la escribe cada quien, ¿verdad?, que gana. Pero si nos metiéramos a estudiar un poquito la historia real en el país de México, desde ahí empieza la corrupción de una manera terrible. Aun cuando ganaron,
No, pero hay gente que en lo secreto, que en lo oculto, se está partiendo el lomo por trabajar por su familia y sacarles adelante, por darles estudio, por darles alimento, por darles una buena enseñanza. En el himno nacional hasta nos enseñan del dedo de Dios y nos hablan del Dios superior al cual debemos rendirle honra, que aunque nos moramos, seamos peleando por lo que es correcto. Una vez decía la señorita Esparza, bueno, me decía, si alguien llegara aquí ahorita con unas metralletas a matar la iglesia, a dispararle a la iglesia, porque ya ha sucedido, ¿qué haríamos, hermanos? Si llegara ahorita un hombre armado a dispararle a la gente, ¿qué haríamos? ¿Sabe qué debemos de hacer, varones? Pararnos y detener a ese hombre. No somos cristianos y mátame, no. Pararnos y detener a ese hombre y agarrarlo. Y si en el camino nos matan, no importa. Pero los que queden vivos lo agarran y lo entregan a las autoridades. Yo dije, cuando me preguntó eso, dije, pues nos dejamos morir. Pero me dijo la hermana, no. Tenemos que pelear y tenemos que defendernos y cuidar a nuestras mujeres y cuidar a nuestros hijos. Estos hombres, estos mártires, estas personas que han derramado su sangre, la mayoría no son conocidos, son anónimos. Como la mujer que es invisible. ¿Han escuchado de la mujer invisible? Aquella que nunca la ven, aquella que nunca la escuchan, aquella que nunca la reconocen, aquella que nunca, pero siempre ha trabajado, siempre se ha esforzado, siempre ha luchado, pero nunca se le da el valor que se requiere. Esos son los héroes que han entregado su vida, su sangre, su esfuerzo, su sudor, por luchar por una familia, por un hogar, porque se siga la palabra de Dios, porque se siga lo que es bueno, lo que es honesto, lo que es honroso. El hombre que sale a trabajar, que ayuda, que bendice, que habla, que hace en lo secreto lo bueno. Aquel que da clases y se esfuerza por dejar en las siguientes generaciones una semilla de vida. Aquel que atiende a un enfermo, aquel que ayuda a un necesitado, aquel que... Esos son los mexicanos, hermanos. El país no va a cambiar quitando a los corruptos. Ni va a venir un Salvador a librarnos como pueblo. Ni los políticos van a invertir más en la calle, ni en la seguridad, ni aunque nos suban los impuestos. El cambio de México va a venir de los mexicanos y de las familias. El verdadero cambio en México va a venir por nosotros, hermanos. Va a venir por los valores que les enseñemos a nuestros hijos según la palabra de Dios. Va a venir enseñándoles que hay un Dios que vive y reina y nos enseñó un camino, el camino del amor. Esa es la forma en la que nuestros hogares, dando un ejemplo, hombre, mujer, hijos, trabajo honrado y honesto, vamos a poder salir adelante. No de afuera, sino de adentro. Decimos, ¡viva México! En el libertinaje. No, hermanos. Tenemos que decir en profecía, México vive, vive pueblo, vive familia, vive hermano. No te rindas, no te canses, no te desanimes, no te divorcies, no te rajes, vive, levántate, pelea, esfuérzate, sigue adelante, no dejes de venir a la iglesia. No dejes de buscar a Dios, no dejes de orar en tu intimidad. ¿Qué te ha pasado que te has enfriado? Que estás como esos huesos secos, que has perdido esperanza, que dejaste de hacer las cosas que un día hiciste para tu Señor. Despiértate, levántate, da ejemplo, trabaja, sirve, vive pueblo, vive México, vive Jerez. Palabras de poder, pero no en mi nombre, en el nombre de Jesús. No con mi fuerza, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Y debe ser un grito que arda en nuestro corazón constantemente. Porque esa es la forma en que vamos a levantarnos. Esa es la forma en la que vamos a avanzar. Esa es la forma en la que nosotros estamos peleando una resistencia.
El 16 de septiembre, en la madrugada, se levantaron para una revuelta en contra de los españoles, que era la clase privilegiada, mientras que el vulgo de la gente era oprimida y esclavizada. Se levantaron porque querían igualdad. Nunca consiguieron la igualdad y no la han conseguido. Aunque se dicen libres, seguimos siendo oprimidos, porque no consiguieron esa libertad a causa de la rebelión que hicieron. Solamente cambiaron de poder y los tiranos siguieron siendo tiranos. Y los abusadores siguieron siendo abusadores. Y la iglesia metió la Inquisición en México y amenazó a muchos con su salvación por su ignorancia. Y los torturaba por hacer lo correcto. La libertad solamente Cristo Jesús la da. Y no libres de España, ni de Roma, ni de los presidentes corruptos, sino libres de mi pecado, libres del diablo, libres de la serpiente que ya ha caído. En el nombre de Jesús, hermano, párate y písale la cabeza a la serpiente, porque el Señor Dios ya te dio ese poder. En el nombre de Jesús, ya no compaches tu serpiente por un alto. En el nombre de Jesús, pelea por tu familia. En el nombre de Jesús, da ejemplo con tu vida. ¿Sabes? Habla palabra de vida. Le decía Ezequías en Ezequías 37, dile a esos huesos secos que no era otra cosa que un pueblo desanimado, que vivan. Dile al Espíritu que sopla de los cuatro vientos, que se levanten. Créelo. Y yo, Dios, lo voy a hacer. El profeta lo creyó y lo dijo, y se empezó a levantar el cuerpo de Cristo, el cuerpo del pueblo de Dios. Así nosotros, hermanos, levantémonos en vida, en victoria y en una plena libertad. Es profético, lo tenemos, lo vivimos, lo conocemos, pero el pueblo está tan lejos de él. Nos hemos vuelto idólatras, nos hemos vuelto rebeldes. Rojo, yo no diría que de los héroes que han derramado ni de los mártires. Yo diría rojo como el color de nuestra sangre, que es el mismo color que el de la sangre de Cristo Jesús, que fue derramada para limpiarnos y para ayudarnos. Esa sangre preciosa que Él dio para que nosotros tomásemos la victoria. Esa sangre preciosa que es como la mía, como la suya, pero que fue de alguien que peleó. Si había alguien revolucionario, alguien pleito, alguien que iba en contra de todo, era Cristo Jesús. Y su mensaje fue de amor. Hoy somos la resistencia. Si esta tierra no ha sido destruida aún, es porque todavía hay corazones sinceros que levantan su clamor y su oración a Dios. Es porque hay gente que todavía está caminando correctamente. Pero ¿sabe una cosa? Conforme pasan los días, la oscuridad hace que nos adormezcamos. Antes ayunábamos, ya no ayunamos. Antes orábamos, ya no ayunamos. Antes íbamos, ya no vamos igual. Antes leíamos la Biblia, ya no la leemos igual. Porque conforme pasan los días, la noche es más espesa y más densa. Pero pueblo, no te rindas. Pelea, porque Dios te ha dado un espíritu, hermano, con el cual tú puedes vencer, que es el Espíritu Santo. Sí, amén. Te ha dado un espíritu que es más grande que tu enemigo, que es el Espíritu Santo. Y te ha usado para ser portador de él. ¿Tienes lenguas? Úsalas. ¿Tienes palabra profética? Dila. La palabra profética es la Biblia, cuando la recuerdas y la dices en voz alta. ¿Tienes promesas de Dios? Recuérdalas y agárrate de ello. Y avanza. ¿Cuánto tiempo falta? Yo no sé, pero sí falta poquito para que esto acabe. Pero mientras tanto, hermanos, vamos a pelear la buena batalla. Esta enseñanza no es para todos los mexicanos, porque a muchos lo que les interesa es irse a comer garnachas, irse a tomar tequila, irse a embriagar y a meterse con mujeres que no son sus esposas. Eso el pueblo necesita conocer un ejemplo de alguien que camine derecho. Pero nosotros que somos el pueblo de Dios, y que tenemos la revelación a través de su palabra, de lo que es, de nuestra naturaleza como mexicanos, peleemos por lo que es correcto, hermanos. China adora el dragón, pero en México nuestro estandarte es un águila, venciendo a la serpiente. Vamos a orar, hermanos. Póngase en fe, hermano, y empiece usted.
a pelear en contra de esa serpiente.